Hola y bienvenidos o bienvenidas a esta masterclass en la que vamos a hablar sobre los 11 errores que solemos cometer los docentes a la hora de enseñar las tablas de multiplicar. Pero antes de ir a ello me gustaría que aproveches este primer minuto de esta masterclass para que te pongas cómoda o cómodo, para que cojas agua, para que uses unos audífonos en el caso de que no estés oyendo este vídeo bien, para que pongas los 5 sentidos en estos minutos en este vídeo para que puedas sacar el máximo valor a esta formación, a esta masterclass, de tal forma que al finalizarla te puedas llevar un puñadito, un poquito de más conocimiento de este vídeo en el que espero reflejarlo para que tú lo puedas disfrutar y acoger e integrar en tu práctica educativa. Si te parece, mientras que voy colocando todo un poco, ve acomodándote, ve cogiendo el agua, lo que necesites para estar en los próximos minutos lo más tranquilo o tranquila posible y poderte poner focus en este vídeo, ¿vale? Tómate este minuto tranquilito, me voy a callar unos segundos mientras que voy planeando algunas cositas que os voy a enseñar y aprovecha para hacer esto que hemos dicho. Espero que haya sido suficiente este tiempo, si no, da la pausa, ¿vale? Pero mira, vamos a empezar por esta presentación que os he preparado. Hemos cambiado un poco la cámara para que aparezca yo aquí arriba y podáis ver vosotros mi pantalla, ¿de acuerdo? Vamos a ver esta presentación a la vez que vamos comentando y vamos viendo los diferentes errores. Y aquí sí que me gustaría deciros algo que es muy importante, y es que en el caso de que cometáis alguno de estos errores o que en vuestra práctica educativa, si sois un poco reflexivos y críticos o autocríticos con vosotros mismos y mismas y veis que cometéis alguno de estos errores, no os lo toméis en ningún momento como un ataque, como algo malo, únicamente como una oportunidad para mejorar y hacer mejor nuestro trabajo, que al fin y al cabo es de lo que se trata, de mejorar cada día, de crecer tanto como personas como profesionales para poder brindar a los alumnos, que es a lo que nos debemos, a nuestros niños, a nuestros alumnados, el mejor proceso educativo, la mejor situación de enseñanza y aprendizaje que podamos, ¿vale? Por eso os digo que mente abierta, vamos a intentar, yo cometo errores de los que están aquí, seguramente vosotros también, no lo toméis jamás como un señalamiento, como un ataque ni nada, ¿vale? Únicamente como una oportunidad para aprender y hacer mejor nuestro trabajo. Ya os digo, estos 11 errores que vamos a ver están recogidos en un curso que he elaborado, se llama TurboTablas, pero eso no nos importa ahora mismo, nos vamos a centrar únicamente en estos 11 errores. Vamos para ello y vamos a ver el primer error, que es la temporalización. Muchos de estos errores, muchas de estas prácticas que vais a ver aquí no solo os van a servir para mejorar la práctica a la hora de enseñar y aprender las tablas de multiplicar, sino que en muchas ocasiones estas prácticas, estos errores os van a servir para daros cuenta de no solo las tablas de multiplicar, sino también en otras materias, en otras áreas que también se pueden mejorar estos aspectos, ¿de acuerdo? El primer aspecto que os quiero señalar tiene que ver, está relacionado con la temporalización. En muchas ocasiones, a quien no le ha pasado, a la hora de temporalizar una actividad, un aprendizaje, y por ejemplo decimos, vamos a ver, voy a planificar para el lunes que viene aprender la tabla del 7 y creo que una sesión quizás es poco, vamos a poner 2 sesiones porque mi aula tiene este ritmo de aprendizaje y si seguramente con 2 sesiones para la tabla del 7 será más que suficiente. A esto es a lo que me refiero. Cuando nosotros tenemos este proceso de planificación inconscientemente, de forma subconsciente, pensamos siempre en el ritmo medio del aula, es decir, sabemos que en todas las aulas van a haber alumnos que van muy rápido, que aprenden muy rápido, alumnos que van a un ritmo un poco más lento y alumnos que van en esa tolerancia, en ese margen que está como entre unos y otros. Pues normalmente nosotros inconscientemente a la hora de planificar vamos a pensar en ese ritmo medio del aula y vamos a planificar pensando en eso. ¿Qué ocurre cuando esto pasa? Pues ocurre lo que ocurre muchas veces en educación, que es que hay alumnos que necesitan un poco más de tiempo, que aprenden un poco más lento y se quedan desbancados, se quedan atrás en el aprendizaje y en muchas ocasiones no le dan tiempo a adquirirlo. Nosotros seguimos con nuestra secuencia educativa y al final se ven muy rezagados, muy atrás y son incapaces de seguirnos el ritmo. Es por esto que el primer error que cometemos es a la hora de temporalizar. El primer consejo que te voy a dar y espero que te sirva es que cuando vayas a planificar cualquier tipo de aprendizaje, ya sea de las tablas de multiplicar o del área que sea, lo que tienes que hacer es seguir como hasta ahora pensando en cuánto tiempo crees más o menos tú que va a necesitar tu alumnado y que sepas que en ese momento esa respuesta que vas a dar, esa temporalización que vas a dar, estás pensando de forma inconsciente en el ritmo medio del aula. Para solucionar esto, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es
dar una o dos sesiones más extra siempre a aquellas sesiones que hayamos acordado en un principio. Por ejemplo, si yo digo, para mis alumnos, yo creo que la tabla del 7 en 2 sesiones, en la primera trabajamos esto y esto, en la segunda esto y esto, y en 2 sesiones lo tienen todo aprendido, todo finiquitado. Pues en este momento, que ya has planificado, añade una o dos sesiones más, o 3 sesiones más según la dificultad del aprendizaje. Añade esa sesión más, que no importa ir más lentos al principio, porque cuando las tablas de multiplicar son adquiridas bien, al principio podemos tardar más, podemos dedicar más tiempo para afianzar esta tabla de multiplicar, pero una vez que los alumnos han dedicado el tiempo suficiente y se la saben, luego van a poder empezar a correr. En cambio, si vamos muy rápido, si dedicamos poco tiempo, pocas sesiones a cada una de las tablas, vamos a parecer, va a existir un espejismo en el aula que va a parecer que vamos más deprisa, pero realmente cuando lleguemos a usar esas multiplicaciones, cuando lleguemos a operar con problemas, a realizar operaciones de multiplicaciones más grandes, vamos a ver que muchos de nuestros alumnos no se saben las tablas de multiplicar debido a que hemos dedicado muy poco tiempo, hemos ido corriendo, y en este momento vamos a tener que volver a machacar, a reforzar las tablas de multiplicar, de tal forma que ese espejismo de velocidad se nos va. Por eso es mucho más recomendable, menos frustrante para el alumnado y más motivador siempre dedicar un buen tiempo a la base, temporalizarlo correctamente, para que al principio podamos ir dando pasos seguro sobre seguro para luego comenzar a correr y ya no va a ser necesario volver atrás. Por lo tanto, el consejo es este: cuando planifiquéis, añadid un poco una o dos sesiones más extras para romper con ese esquema que tenemos en el subconsciente del ritmo medio del aula. Vamos a ver el segundo error que solemos cometer, que en educación esto es un lastre que se suele cometer desde hace décadas y en la actualidad también se lleva a cabo, que es que no le damos un sentido al niño de lo que significa multiplicar. Muchas veces les damos las tablas de multiplicar para decirle, venga, mañana tenemos que sabernos la tabla del 3 o vamos a hacer un examen de la tabla del 4, pero le estamos dando al alumno únicamente una tabla, una ficha, una serie de números y resultados para que se lo aprendan, para que lo memoricen. Este error no lo cometas nunca, y si lo cometes, deja de cometerlo, por favor. Cuando enseñes a multiplicar a los alumnos, antes de empezar con la tabla, por ejemplo, enseñar la tabla del 2, antes de mostrarles siquiera la tabla, la organización de la tabla, los números, los códigos, los resultados, antes de hacer eso, encárgate, por favor, de enseñarle sobre qué consiste esto de multiplicar. Los alumnos de estas edades, en esta etapa, suelen saber lo que es sumar, lo que es restar, pero no saben lo que es multiplicar. Por eso es muy importante que dediquéis un tiempo suficiente a enseñar esto, qué es el concepto de multiplicación, qué consiste esto, por qué da estos resultados, por qué 3 por 5 es 15, cómo se lo podemos representar. Y esto es la mejor forma que yo conozco para hacerla, y es más, en este curso de turbotablas del que os hablé antes, se recoge, es a través del material de las regletas matemáticas o regletas de Cuisiner. Estas regletas son fantásticas para trabajar el aspecto de enseñar manipulativamente, es decir, rompiendo con el carácter tan abstracto que tienen las matemáticas, supliéndolo con esta manipulación en el que el alumno pueda coger el conocimiento, puede tocarlo, manipularlo. Es una buena forma de enseñar y darle sentido a esto de qué es multiplicar y en qué consiste la multiplicación. Ya os digo, en este curso yo he proporcionado a mis estudiantes, a los docentes que están viendo, que están cursando este curso de turbotablas, les he facilitado unas fichas en las que pueden o bien adquirir en Amazon, Mercado Libre, en la plataforma que quieran, estas regletas físicas de Cuisiner, que suelen ser regletas de madera, o para que no se tengan que gastar más dinero en materiales extras, les he facilitado una plantilla en la que los alumnos van a poder recortar y trabajar con estas regletas de Cuisiner en papel y aprender a multiplicar, aprender sobre qué es el concepto de multiplicación y poderlo hacer menos abstracto de lo que es. Vamos a mirar el siguiente error, aunque ya os digo, recordar el 2, dar siempre el motivo, explicar qué es este concepto de multiplicación antes de pasar a lo demás. Ahora sí, en el error número 3 nos vamos a centrar. Puede parecer que es lo mismo el 2 y el 3, pero en el 3 me refiero a no dar motivos para aprender. En educación, muchas veces los docentes cometemos el error, no solo los docentes, sino también las familias, de pensar que el alumno, por el hecho de ser alumno, tiene la obligación de aprender. Y realmente el aprendizaje no entiende de obligaciones, el aprendizaje entiende sobre todo de motivación, de conexión, de empatía, de desarrollo, pero el aprendizaje jamás entenderá de obligación. Debemos de darle un incentivo a nuestros alumnos para que ellos
tengan ese afán por querer aprender. Os pongo un ejemplo muy sencillito. Imaginad, os recordad cuando estabais vosotros y vosotras en el proceso de sacaros la licencia, el carnet de conducir. ¿Recordáis cuando estabais leyendo el manual para hacer el examen escrito, que os poníais a estudiarlo y llevabais cierta motivación en el momento que os apuntabais? Pues esta motivación no era nada más y nada menos que el motivo de que el hecho de que aprobases ese examen te iba a poder permitir conducir. Es decir, nosotros aprovechamos las ganas de querer conducir, de tener libertad para movernos, aprovechamos estas ganas, lo transformábamos en motivación para aprender o para leernos el manual de conducción varias veces hasta que lo memorizábamos, hasta que lo practicábamos para aprobar el examen de conducir. Pues nosotros tenemos que hacer algo muy similar con nuestros alumnos. Debemos de darles siempre un elemento, un motivo para que tengan que aprender. Por ejemplo, eso de decirle a los alumnos: Juanito, te tienes que aprender la tabla del 6 porque sí, porque es tu obligación, porque eres un alumno. Eso, perdóname que te lo diga, o perdóname que te lo diga a quien comete ese error, es una gran equivocación, ya que Juanito a esa edad no entiende de lo que es obligación. Juanito no es nosotros imaginamos siempre a los alumnos erróneamente como si fuésemos trabajadores, aunque la escuela se concibió en un principio para crear en la revolución industrial trabajadores, etcétera. Nuestros alumnos no son trabajadores, son niños en pleno desarrollo, son esponjas que lo agarran todo lo que le digamos, y debemos tener siempre esa empatía con nuestros alumnos y obviar eso, dejar de lado eso de esto es obligación, te lo tienes que aprender, porque ya os digo, el aprendizaje no entiende de obligaciones. Por lo tanto, trata siempre de crear un elemento, un motivo para que tu alumno quiera aprender. Por ejemplo, en el curso de TurboTablas nosotros lo hacemos a través de la gamificación. Nosotros en este curso creamos varias secuencias gamificadoras para que los alumnos puedan, por ejemplo, hay una sesión de gamificación, una dinámica de gamificación llamada Tablas Royale, que está inspirada en el juego de Clash Royale, un juego para móvil en la que los alumnos suelen jugar bastante, los adolescentes y niños. Si queréis, al final de esta masterclass os muestro un poco para que lo veáis mejor. A través de esta dinámica que dura meses, los alumnos pueden conseguir cartas, cromos en los que aparecen sus personajes favoritos, como por ejemplo personajes de dibujo animado, de serie, deportistas, actores, actrices, y a través de estas cartas, estos cromos, los alumnos van consiguiendo puntos para comprar nuevos sobres en los que les salen nuevos cromos, para poderlo coleccionar, intercambiar con los compañeros y sobre todo para enfrentarse en combates en un juego de mesa que hemos creado con este juego, en el que los alumnos pueden enfrentarse entre ellos para conseguir puntos con los que poder mejorar su mazo y coleccionar sus cartas. Pues en este motivo, con este elemento, esta dinámica, ya le estamos dando a estos alumnos un motivo para aprender las tablas de multiplicar. Ese alumno va a ser reacio porque las tablas de multiplicar, aunque nosotros seamos docentes, es un coñazo para la infancia, es algo muy aburrido para la infancia aprenderlo. Pues nosotros le estamos incentivando a que se lo aprendan con este juego, con esta dinámica. Entonces los alumnos, al ver que aprendiendo esas tablas de multiplicar, van a poder conseguir puntos para intercambiar cartas, conseguir cromos, abrir sobres los que van a conseguir nuevos cromos, pues todo esto le va a crear una especie de burbuja, una especie de dinámica que le irán empujando a que se quiera aprender las tablas de multiplicar. Y ya os digo, ya nada más del hecho de estar practicando los combates una y otra vez, se van a aprender las tablas de multiplicar de una forma gamificada, lúdica, divertida y sobre todo sin darse cuenta de que están aprendiendo, porque se van a creer que están jugando. Pues esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, dar siempre motivos para aprender. Perdonad que me haya detenido tanto en este punto, pero es que es muy importante que siempre tengamos esto muy en cuenta. Vamos a ver el cuarto error, que es no partir de los intereses. Nosotros los docentes debemos quitarnos ya esa idea de que somos el centro del aula, de que somos lo importante y que a través de una clase tradicional en la que nosotros hablamos, los alumnos escuchan, los alumnos realmente van a alcanzar un aprendizaje, porque eso no es real, ¿vale? Lo que debemos hacer es siempre gestionar el grupo. Al final los docentes hoy en día ya no somos el centro, no somos el protagonista, somos como unos motivadores, unos facilitadores del conocimiento. Yo siempre lo intento ver un poco como hoy en día los entrenadores de fútbol. Los entrenadores de fútbol, hoy nos encontramos ante un panorama de futbolistas que son tan buenos, tan profesionales, que hoy en día el entrenador, más que táctica, más que otras cosas, lo que tiene que hacer es gestionar el grupo para sacar lo máximo de ello. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, gestionar a nuestro alumnado con sus características, con sus virtudes, con sus defectos, proporcionarles siempre las mejores situaciones de aprendizaje para que se puedan desarrollar
de la mejor forma posible. Pues una de las formas de conseguir esto es conociendo a nuestro alumnado, por ejemplo a través de entrevistas, por ejemplo a través de cuestionarios, por ejemplo viendo los dibujos, los cuadernos, para ver sobre qué dibujan, sobre qué escriben, para ver si les gusta Harry Potter, para ver si a un alumno le gusta el Real Madrid o le gusta el Boca Junior. Pues a través de todo esto podemos crearnos una imagen mental o podemos anotarlo, guardarlo en cualquier dossier de lo que a nuestros alumnos les gusta, qué les mueve, a qué dedican el tiempo libre. Pues una vez conocemos todos estos intereses, nosotros debemos volcar en el aula actividades que partan de estos intereses. Por ejemplo, imaginad el ejemplo que siempre suelo poner. ¿Cuántas veces hemos leído en un libro un problema que dice algo así? Como Juan y María tienen 25 euros entre los dos y quieren ir a comprarse una camiseta y un pantalón. Este problema está muy bien, pero realmente a nuestro alumnado ni conocen ni a Juan ni a María, ni les interesa lo más mínimo lo que hace Juan y María, ni en qué van a gastar su dinero realmente. En cambio, si únicamente cogemos nosotros y le transformamos los problemas y en lugar de Juan y María le ponemos, por ejemplo, Harry Potter y Hermione, van a Hogwarts y necesitan comprar una varita mágica y tienen 25 euros o 25 dólares, la moneda que quieran. Ya, si a nuestros alumnos hemos detectado que a muchos de ellos les gusta Harry Potter, al ver este problema, vale, que no es una solución mágica, no es la panacea, el alumno no va a querer hacer miles de actividades porque estemos usando Harry Potter, pero le estaremos dando esa pequeña chispita de motivación en la que nada más leerlo van a decir, ostras, si es Harry Potter, si es Hermione, y esa motivación marca muchísimo la diferencia aunque sea un cambio tan pequeño. Por lo tanto, tratar siempre de partir de los intereses de vuestros alumnos a la hora de enseñar las tablas de multiplicar. Ya os digo, si usáis problemas, si usáis actividades, no cuesta nada ponerle en el dossier, por ejemplo, actividades, una imagen para colorear de un personaje que a ellos les gustan, usar en los problemas a nombres de personas que ellos admiran. Esto de los problemas quizás puedes decir tú, ostras Rafa, ¿y cómo tengo yo problemas en lo que sale Harry Potter? No hace falta, mira, únicamente buscas en Google, por ejemplo, problemas para trabajar las multiplicaciones en cuarto de primaria, por ejemplo, ¿vale? Y te vas a encontrar cientos de PDFs, de dosieres, de documentos en los que hay problemas ya de este tipo. ¿Qué hacemos nosotros? Pues a través de Canva, a través de Word, de cualquier procesador de texto, lo que hacemos es vemos los problemas, nos quedamos con la esencia del problema, pero a la hora de los nombres, de los lugares que aparecen en los problemas, los adaptamos a los intereses de nuestros alumnos. Ya os digo, esto vamos a tardar 10 minutos en elaborar un dossier de actividades, pero si aún así se te complica mucho, no tienes el tiempo, no tienes ahora mismo las condiciones para hacer, por ejemplo, 20 problemas adaptados a los intereses, lo que puedes hacer es simplemente elaborar 20 problemas o coger 20 de estos problemas que están elaborados y cada 3-4 problemas le metes un problema un poco modificado que parte de los intereses, de tal forma que cuando el alumno empieza a hacer las actividades, vaya por la primera, la segunda, la tercera y llega a la cuarta y ya la motivación esté un poco cansado y ya esté un poco desmotivado, le metamos una actividad, un problema que parte de su interés y plum, ya el interés vuelve a estar un poco más arriba, de tal forma que al finalizar, en lugar de que la curva de interés y de motivación haya hecho así, a lo mejor ha ido bajando, pero muy progresivamente. Ya os digo, esto le tenéis que dar muchas vueltas y tratar siempre de partir de los intereses de vuestros alumnos. Hay mil formas de hacerlo y sobre todo lo que hay que tener es ganas de hacerlo únicamente porque imaginación tenemos todo para hacerlo. Vamos a mirar el quinto error, que es a la hora de enseñar las tablas de multiplicar, elaborar o más bien enseñarlas en un mal orden que es en el que se hace tradicionalmente. Normalmente hemos aprendido a enseñar las tablas de multiplicar, incluso lo aprendimos nosotros así, en este orden. Siempre es tabla del 0, tabla del 1, tabla del 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O muy similar poniéndola del 10 al principio, pero básicamente suele ser eso. Aquí he notado que os lo enseño al final porque os voy a enseñar el orden que se debe usar, el orden que yo explico en TurboTablas que debemos usar y el cual te voy a aconsejar. Así que quédate hasta el final porque vamos a ver uno de los documentos de actividades que se incluyen en mi curso de TurboTablas. Os voy a enseñar el índice y vamos a ver el orden correcto para que tú también lo puedas aplicar en tu aula, ¿de acuerdo? Vamos a pasar al error número 6, que es enfrascarnos siempre, estar focus siempre en actividades escritas. ¿Qué quiero decir con esto? Al igual que, por ejemplo, para nosotros hoy en día, para mí, para ti, ver todo el rato películas en blanco y negro no es lo que más nos apetece,
Aunque si las vemos, podemos verlas sin ningún problema, pero yo por lo menos prefiero las que son a color, y si están en Full HD o en 3D, muchísimo mejor. Pues igual pasa con nuestros alumnos. Nuestros alumnos son personas, son individuos que se han criado en una nueva generación, en una generación digital en la que un niño nace prácticamente. No sé si habéis visto ese vídeo tan viral en el que a un bebé, a un niño pequeño, le enseñan un periódico y el niño intenta hacer zoom con los dedos en una imagen, como si fuese un móvil o una tablet. Fijaros hasta dónde estamos llegando ya, puesto que estamos ante una generación sin parangón anterior, que no se ha concebido igual, que han nacido ya embebida en una burbuja de tecnología. Por lo tanto, al igual que a nosotros no nos gusta ver todo el rato películas en blanco y negro, porque ya esos son quizás de la época de nuestros padres, abuelos, pues quizás debemos de pensar que a nuestros alumnos ya tampoco les interesa, les motiva tanto realizar actividades en papel una y otra vez. Ojo, no estoy diciendo que no haya que hacer actividades en papel, no estoy diciendo que no haya que escribir con un lápiz o un bolígrafo, estoy diciendo que de vez en cuando debemos sacar al alumno de esa burbuja del papel, dejar de estar enfrascado en el papel y llevárnoslos a otros soportes, a otros medios, como por ejemplo escuchar canciones, ver vídeos, jugar a juegos en el ordenador que tengan que ver con lo que estamos trabajando, entre mil y una cosa más, ¿vale? Intentar romper siempre con, no hace falta que todo lo hagamos, por ejemplo, en un ordenador. Muchas veces cuando hablamos de TICs o de gamificar, cometemos el error de decir, venga, vamos a introducir este ordenador. No puedo hacerlo porque no tengo tablets, no tengo ordenadores. Realmente no hace falta tampoco tener ordenadores. Basta con una canción, un vídeo, una dinámica en la que podamos todos jugar, cualquier cosa, pero que rompamos de vez en cuando con la monotonía del papel. Ya os digo, si por ejemplo os planteáis para una sesión 5 actividades que queréis hacer para conseguir cualquier tipo de aprendizaje, pues quizás la 1 o la 2 la podéis hacer en papel, en lápiz y papel tradicionalmente. La 3 a lo mejor puede ser una dinámica en el aula que ya los alumnos se estén moviendo, y la última, ya más tranquilo, quizás puede ser una actividad en el ordenador por parejas, por ejemplo, ¿vale? Es importante que rompáis eso. Por ejemplo, no cometáis el error de dar siempre a los niños las mismas actividades escritas de multiplicación para trabajar esta tabla de multiplicar, sino también llevarlo, por ejemplo, a dinámicas como, por ejemplo, dinámicas gamificadoras. Yo es que pongo el ejemplo del juego de tabla royal o de multibingo, son diferentes juegos que incluimos en el curso que vienen muy bien para esto, para romper con la monotonía del papel y darle a los alumnos otros inputs, otros impulsos más motivadores. También, por ejemplo, hay diferentes actividades online, hay miles de juegos online, actividades para tablet, ordenador, móvil, para que los alumnos puedan practicar las tablas de multiplicar, ya no solo marcando respuestas correctas como si fuese una multiplicación común, sino juegos como por ejemplo el Comecocos, el Snake, el juego de la serpiente, juegos de carrera de coches, en la que los alumnos para jugar están adaptados de tal forma que deben poner respuestas y deben hacer multiplicaciones de tal forma que están practicando. Ya os digo, en este curso de Duro Tabla incluyo un dossier donde incluyo los mejores juegos, los juegos que yo suelo usar en el ordenador, en móvil, en tablet, en Android, en iOS, diferentes tipos de materiales, ¿vale? Vamos a seguir el error número 7, el número 7 sería las mismas actividades para cada momento. Decidme la verdad, ¿quién de vosotros alguna vez o ha puesto o ha recibido como alumno o ha visto a algún compañero que cuando trabajamos las tablas de multiplicar, durante, por ejemplo, si vamos a trabajar la tabla de multiplicar del 2 durante esta semana, pues todas las actividades son muy similares a poner, por ejemplo, las típicas multiplicaciones de 2 por 3, poner el resultado, es decir, multiplicaciones típicas de una cifra por una cifra para trabajar las tablas. ¿Está mal realizar este tipo de actividad? Por supuesto que no. Lo que está mal es realizarla en un tiempo o en una etapa que no toca. Mirad, esto lo explico más a fondo también en el curso, pero os lo explico aquí brevemente. El aprendizaje de las tablas de multiplicar tiene 3 fases muy marcadas, que están la fase de antes, la fase de durante y la fase de después. La fase de antes es una fase de asociación, la fase de durante, la intermedia, es una fase de adquisición, y la fase final, la tercera fase, la fase de después, es una fase de aplicación. ¿Qué quiero decir esto? Que en la primera fase, en la fase de antes, nosotros debemos ponerle actividades como por ejemplo unir con flechas o poner una multiplicación y debajo ponerle varias respuestas y en una de ellas se encuentra la correcta, es decir, actividades de respuestas múltiples. Le podemos poner también actividades, por ejemplo, en las que los alumnos deban hacer una multiplicación o deban descifrar un mensaje de tal forma que les demos la respuesta, es decir, que vayan asociando en esta fase las multiplicaciones con sus respuestas. Ojo, no hay que sabérsela, no tienen que memorizarla, únicamente es que vayan empezando a entender de qué va esto. Por ejemplo, hay una actividad muy buena que se llama detectar al intruso, en la que nosotros, para despertar el espíritu crítico de los alumnos, les damos una premisa.
porque en educación siempre estamos acostumbrados a dar o centrarnos en las respuestas correctas, pero pocas veces nos encargamos de enseñarle a los alumnos cuando una respuesta es incorrecta y no estamos nunca alimentando y desarrollando su espíritu crítico a la hora de enseñarle. Por lo tanto, yo incluyo siempre unas actividades que se llama detectar al intruso, en la que nosotros, a partir de una premisa, por ejemplo, le decimos, para actividades de la tabla del 2, por ejemplo, le decimos, en la tabla del 2, los resultados, las soluciones de esta tabla siempre son un número par, y le enseñamos que los números pares son 0, 2, 4, 6 y 8. De tal forma que luego le ponemos un rectángulo, un cuadrado al alumno con muchísimas soluciones, muchísimos números, y le decimos, tacha aquellos números intrusos, aquellos números que no son resultados de la tabla del 2. Por lo tanto, el niño sabe que los resultados son números pares, pues si ve el 15 lo va a tachar, si ve el 9 lo va a tachar, si ve el 21 lo va a tachar, porque ya el niño tiene esta premisa y ya el niño cuando empiece luego a hacer multiplicaciones, si se equivoca en una es muy probable que sea capaz de detectar su propio error. Esto es un solo ejemplo. Por ejemplo, para la tabla del 5 le podríamos decir que los resultados siempre acaban en 0 o en 5, y así estamos despertando esa capacidad de espíritu crítico para que sea capaz de identificar sus propios errores. Pues lo que decía aquí, por ejemplo, este tipo de actividades de detectar al intruso es una buena actividad para la fase de antes, para la fase de asociación. Para la fase de adquisición, ¿por qué actividades serán buenas? Pues las multiplicaciones comunes, la de 2 por 3 y poner el resultado. También son buenas, por ejemplo, actividades en las que al alumno le ponemos varias multiplicaciones asociadas a un color, de tal forma que tenga que colorear una imagen teniendo en cuenta estos colores. Tenemos también actividades como, por ejemplo, elaborar puzzles en el que la cuadrícula, cada hueco tiene una multiplicación y cada pieza, por ejemplo, tiene el resultado, de tal forma que ya el alumno no está distinguiendo entre una operación y varias soluciones que puede ser la correcta, sino que ya le estamos diciendo que nos dé la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Y la última fase, la fase de aplicación, será aquella en la que el alumno ya sepa las tablas de multiplicar y ya sea capaz de aplicar este conocimiento, por ejemplo, a la hora de resolver un problema. En muchas ocasiones se comete el error de darle a los alumnos, de empezar con los alumnos a trabajar el aprendizaje de las tablas de multiplicar y en el momento que el alumno todavía no tiene adquirido estas competencias, este conocimiento, le metemos también problemas para resolver matemáticos, en los que se incluye la multiplicación. Y yo pienso, fijaros lo que estamos haciendo. Un alumno que no se sabe bien las tablas todavía, le estamos dando un problema en el que, además de saberse las tablas, debe tener las capacidades lógicas y resolutivas para resolver lo que ocurre. Es decir, el alumno muchas veces no da pie con bola, puesto que le estamos aturullando el aprendizaje, le estamos dando un problema a otro que tiene que hacer varias cosas que todavía no tiene adquiridas. Por lo tanto, es muy importante que primero los alumnos quieran las competencias y luego, una vez que la tienen, enseñamos con esa competencia ya adquirida a resolver problemas, ¿vale? Por eso esta fase se llama la fase de aplicación, porque aplicamos lo que ya sabemos, ¿vale? Es muy importante esto siempre, secuenciar en 3 fases el aprendizaje de las tablas de multiplicar y poner en cada una de estas fases las actividades más idóneas para cada momento, ¿de acuerdo? De esta forma alcanzaremos un aprendizaje mucho más óptimo y menos frustrante para nuestro alumnado y para nosotros, ¿vale? Otro error que se suele cometer es no afianzar la cadena numérica. Muchos alumnos no se aprenden las tablas de multiplicar o les cuesta muchísimo porque no tienen una buena competencia en la cadena numérica. ¿Qué es esto de la cadena numérica para quien no lo sepa? La cadena numérica no es más que la capacidad del alumno para saber contar en series numéricas. Por ejemplo, yo le digo a un alumno, Juanito, cuenta de 2 en 2 de forma ascendente, y el alumno dirá 2, 4, 6, 8, 10. Vale, Juanito, ahora cuenta de 2 en 2 del 20 hacia abajo, pues dirá 20, 18, 16, 14, 12, 10. Perfecto, Juanito. Pues le diremos, Juanito, ahora cuenta de 2 en 2 desde el 8 hacia arriba. Ya no estamos partiendo del 0 ni del 20, ahora de un número random intermedio. Y el alumno dirá 8, 10, 12, 14. Pues Juanito, ahora quiero que me cuente del 16 hacia abajo, pues dirá 16, 14, 12, 10, 8. Esto es la cadena numérica. Al igual que con el 2 lo podemos hacer con el 3, 6, 9, con el 5, con el 7, de tal forma que si el alumno tiene buenas competencias en esta cadena numérica, a la hora de llegar a la multiplicación, en el momento que ya sabe también en qué consiste esto de la multiplicación, porque en puntos anteriores lo hemos recalcado, la importancia que tiene enseñar qué era el concepto de la multiplicación, pues en este momento el alumno le va a ser muchísimo más fácil adquirir las tablas de multiplicar si ya tiene una buena base en la cadena numérica, porque podrá tener más agilidad mental y le será mucho más fácil
en contraposición de aquellos alumnos que no tienen una buena competencia en la cadena numérica y se le hará muy cuesta arriba este aprendizaje. Así que antes de trabajar las tablas, por ejemplo, antes de trabajar la tabla del 3, dedica un tiempo suficiente a trabajar la cadena numérica del 3 para que el alumno tenga agilidad a la hora de contar de 3 en 3 para un lado para otro y partiendo desde el 0, desde el 30 y desde diferentes números intermedios y random, ¿de acuerdo? El siguiente, el número 9, será no usar el andamiaje. ¿Esto del andamiaje qué es? El andamiaje no es más y nada menos que proporcionarle a aquellos alumnos que no son capaces de avanzar una ayuda para que en el momento que se la proporcionemos sea capaz de avanzar en su aprendizaje para luego, cuando ya ha cogido inercia y sigue avanzando, retirarle ese elemento. Si se vuelve a parar, si se vuelve a estancar, se le proporciona otro elemento, de tal forma que intentamos siempre que el alumno nunca se quede parado en su aprendizaje, nunca se quede estancado, intentamos empujarlo con diferentes elementos, se los retiramos para que aproveche esa inercia, En el momento que se para, de nuevo, este andamiaje, ¿cómo lo uso, por ejemplo, yo en el curso de turbotablas? Pues mira, normalmente los alumnos les damos para que se enseñen, para que se aprendan las tablas de multiplicar, las tablas para que se las aprendan de memoria. Para aquellos alumnos que tienen una buena memoria, genial, porque si tienen esa capacidad se lo van a aprender en un plis plas y no va a haber problema. Pero ¿qué pasa? Que no todos los alumnos tienen una buena memoria y a muchos se le complica bastante. Pues ¿qué hago yo? Pues yo introduzco un amplio abanico de posibilidades para que aquellos alumnos que tengan buena memoria se lo aprendan con la memoria. Para aquellos alumnos que a lo mejor les gustan aprender o tienen más capacidad para aprender con una historieta, pues pum, les doy una historieta. Para aquellos alumnos que a lo mejor aprenden no tanto de memoria, pero sí con la repetición y con las mecánicas, porque son capaces de seguir una mecánica de forma secuenciada correctamente, pues le doy otro elemento. Por ejemplo, yo le explico a los alumnos un truquito, que os lo facilito aquí también por si no lo sabéis, para que lo tengáis ya también, que sería para la tabla del 9. Para aquellos alumnos, en lugar de que se tengan que memorizar la tabla del 9, yo les digo, mirad chicos, la tabla del 9 la vamos a hacer con los deditos muy fácilmente. Mirad, vamos a contar cada dedo de aquí hacia este de uno en uno. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿De acuerdo? Pues por ejemplo, si queremos multiplicar 9 por 4, pues hacemos 1, 2, 3, 4 y lo guardamos. Y del dedo guardado, sin contarlo hacia la izquierda, son decenas. 30, 1, 2, 3, 30. Y del dedo guardado hacia la derecha son unidades. Hay 6, pues 6, 36. Vamos a hacer otra vez. Juanito, mira, ¿cuánto es 9 por 7? Pues muy fácil, guardo el dedo 7, hay 6 decenas, 63. De tal forma que le estoy dando una especie de mecanismo para que él pueda seguir avanzando aunque no se sepa todavía la tabla del 9. Y a medida que vaya practicando las tablas a través de los juegos, de las dinámicas gamificadoras en el aula, el alumno se va a acabar aprendiendo la tabla del 9, la del 6, la del 5 y todas las tablas de multiplicar, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro que sería penalizar el error. Un error básico en educación, ya no solo en las tablas de multiplicar, sino en nuestro sistema educativo, en la escuela y en el día a día, es penalizar el error. Tenemos tan afianzada la idea de que el error es malo, de que cuando se fracasa ya se acaba el mundo, que se lo transmitimos a la infancia y esto es un gran error. Nunca mejor dicho, es un gran error hacer esto, ¿vale? Penalizar el error es contraproducente, puesto que los alumnos, cuando le penalizamos, cuando les regañamos, cuando le decimos que no es correcto, cuando lo dejamos en evidencia o cuando le metemos un corto, un rechazo a una respuesta, ya está asociando en él una falta de autoestima para la próxima vez. Es decir, cuando el alumno responde, por ejemplo, ¿quién sabe cuánto es 5 por 5? Levanta la mano Juanito y dice 16. Le decimos, vaya Juanito, no das una. Pues ese alumno, la siguiente vez que preguntemos algo, muy difícilmente vas a querer participar, y no solo no vas a querer participar, sino que va a estar tenso, generándole cierto estrés, nerviosismo a él a la hora de que tú elijas un candidato para responder, porque ya no tendrá seguridad en sí mismo. En cambio, si nosotros y Juanito se equivoca, ¿cuánto es 5 por 5? 16. Casi, Juanito, inténtalo otra vez, venga. Si no es capaz, pues mira, Juanito, vamos a hacerlo poco a poco y le damos una ayuda para que encaminar un error en un acierto, pues Juanito va a ver que el error no pasa nada, que si se equivoca, el error es la mayor puerta hacia el aprendizaje, ¿vale? Por lo tanto, jamás penalizar un error, intentar siempre sacar de un error, llevar al alumno hacia la respuesta correcta para que él mismo se sienta como que ha avanzado, que ha evolucionado, ¿de acuerdo? Vamos a mirar el último error, aunque os voy a dar un bonus, sería el error número 11, que sería la frustración, la empatía y la autoestima. El bono que os quería decir, el bono que os quería dar
era que no solo estos tres elementos como es la frustración, la empatía y la autoestima, sino que debemos tener en cuenta las emociones en el aula, pero no solo únicamente lo que muchas veces pensamos que es tener únicamente en cuenta las emociones de nuestros alumnos. Es tan importante tener en cuenta las emociones del alumno como la del docente, porque al fin y al cabo somos protagonistas o somos elementos muy importantes del proceso de enseñanza y aprendizaje, y es un gran error pensar, el gran error es no tener en cuenta ningún tipo de emoción de ninguna parte. Luego, un pasito más allá, algo mejor hecho, sería tener en cuenta las emociones de nuestros alumnos. Ya eso es un gran avance, pero tenemos que dar también el paso a tener en cuenta también las emociones nuestras, porque nosotros estamos interactuando con los alumnos y las emociones, somos seres sociales, se nos transmiten de unos a otros y por lo tanto debemos hacer mucho hincapié, debemos trabajar muchísimo nuestra capacidad y la de nuestro alumnado, la tolerancia a la frustración, nuestra empatía, la autonomía de nuestros alumnos, etcétera. Sin más, paso a despedirme. Un fuerte abrazo, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por haberme acompañado. Nos vemos en las redes sociales. Un fuerte abrazo y chao, chao.